Hola opositores, bueno, pasamos a resolver la pregunta 28 del simulacro del 8 de enero. Y no me odiéis porque en el mismo momento que la estaba redactando era consciente de que era una pregunta de dificultad muy alta, pero muy alta. Entonces, bueno, es una pregunta literal del artículo 16.8 del TUE. Así que bueno, vamos a pasar a verla. ¿Por qué? Bueno, quiero explicar un poquitín. ¿Por qué hice esta pregunta? Que no sé si está entre las preguntas más falladas o entre las preguntas más en blanco que habéis dejado. En fin, dos velas negras, ¿no? Para mí. A ver, os cuento. A mí me recordó aquella pregunta de la convocatoria pasada, la pregunta 82 de la convocatoria pasada, donde la DFP rompió un poquito con lo que venía haciendo con el tema de la Unión Europea, que son preguntas como muy sota, caballo y rey, ¿no? De sede, composición, mandatos, presidencia, más o menos va por ahí, ¿no? Y últimamente, pues a la DFP le está dando por preguntar literalidades, esa pregunta a nivel imposible, esa pregunta de nivel de nota, sobre literalidad, en este caso, pues, de alguno de los tratados, ¿no? Tanto puede ser el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea como el TUE. Entonces, la pregunta 82, si recordáis, que está, ya aprovecho y utilizamos como modo de repaso, vamos a verla. Esta pregunta, esta famosa pregunta que recordaréis todos, el artículo 252 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea establece que patatín, patatán, patatum. Vale, esta nos pilló aquí en jaque mate a todos, que fuimos ahí al artículo 252 del TUE a verlo y lo vamos a ver. Hombre, que sí lo vamos a ver. Aquí está, el famoso artículo 252 del Tratado, de Funcionamiento de la Unión Europea. Y pues, aquí decía que estaba asistido por 8 abogados generales. Es verdad que luego aumentó a 9 y luego aumentó a 11. Claro, en la actualidad sabemos que son 11. ¿Qué pensábamos? Que los básicos eran 9, ¿no? Los iniciales, que se estableció como tal en este articulado, eran 8. Bueno, llegando aquí, ahí viene la raíz del nacimiento de mi pregunta 28. Y como os digo, en literalidad del artículo 16.8, apartado 8 del TUE. Entonces, bueno, vamos a ir aquí a ver el punto 8. Y en efecto, vale, aquí nos dice que el Consejo se reunirá en público cuando delibere y vote sobre un proyecto de acto legislativo. Vamos a repasar un poquitín qué es el Consejo de la Unión Europea, que también en algunas ocasiones se hace referencia a él o se le conoce como Consejo de Ministros, porque la persona que va en representación de cada uno de los Estados miembros tiene como ese rango ministerial. Entonces, ¿qué nos encontramos? En el Consejo de la Unión Europea o Consejo, ¿vale? Pues que van representantes de cada uno de los Estados miembros. Como sabemos, esta institución es un órgano colegislador, ¿vale? Legisla junto con el Parlamento Europeo. Los dos ostentan esa capacidad legislativa. Entonces, pues bueno, en el artículo 16 se regula del TUE, se regula el Consejo de la Unión Europea, y bueno, en su apartado 8 nos está explicando un poquitín cómo son sus sesiones, en este caso de trabajo, ¿no? Y estas sesiones, estas reuniones serán públicas, ¿vale? Cuando delibere y vote un proyecto de acto legislativo. Pero con la finalidad de saber cuándo va a ser pública y cuándo no, lo que hacen es estructurar las sesiones del Consejo. Así que una sesión de trabajo, de deliberación, de votaciones del Consejo, se divide en dos partes. Una en la que está dedicada únicamente a las deliberaciones de los actos legislativos, y esa parte será pública cuando delibere y cuando vote, ¿vale? Si estamos decidiendo, estamos redactando todavía, estamos en modo tal, no. Pero el matiz es, se hará pública esa parte de las sesiones cuando delibere y vote sobre un proyecto de legislativo. Aún así, las sesiones vienen con una clara estructura. Una primera parte, por así decirlo, dedicada a las deliberaciones sobre los actos legislativos, que será la pública, y otra parte que estará dedicada a actividades no legislativas. Entonces, pues ya sabemos un poquitín cómo son las sesiones del Consejo de la Unión Europea. ¿Qué hacemos en este caso? ¿O qué, pues bueno, qué recomiendo yo? Vamos a ir a ver, ¿vale? Normalmente, como os digo, ay, he desaparecido, ya he vuelto. Vale, lo importante, como siempre os comento, trabajar las instituciones de la Unión Europea desde el punto de vista de sintetizar. Así que bueno, este tipo de esquemas o los esquemas que vosotros hagáis os va a venir muy bien para ya, una vez esté todo el temario trabajado y hayamos dado una o dos vueltas, pues nos va a venir muy bien, y sobre todo también para esta época
previa al examen, esta recta final de repasos in extremis que, bueno, que siempre pues, os gusta hacer y entendemos que y necesitáis también. Entonces, bueno, importante, el Consejo de la Unión Europea, sabemos que es un órgano colegislador, sabemos que está regulado en el artículo 16 del TUE y que del 16.8 sale esta maravillosa pregunta. Y luego que está también regulado en los artículos 237 a 243 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Y que, bueno, es una única, actúa como una única persona jurídica, pero se divide su trabajo en 10 formaciones, como en 10 pequeños ministerios. Y aquí en el recuerda, en el lateral tenéis puestas esas 10 formaciones en las que se divide el Consejo, como esa especie de 10 ministerios. Luego sabéis que el Consejo está asistido por 2 órganos de representantes permanentes, el 1 y el 2, y entonces pues estos 2 órganos lo que han hecho es dividirse a cuáles de esas 10 formaciones ayuda a cada uno a preparar el trabajo, ¿vale? El Coreper 2 ayuda a 4, a las 4 por así decirlo más potentes, la de económicos y financieros, asuntos exteriores, asuntos generales y justicia y asuntos interiores, y el Coreper 1 al resto. Importante, pues bueno, las reuniones, las sesiones, ¿vale? Públicas, cuando vote o delibere una propuesta de acto legislativo, esto lo hemos trabajado en los esquemas, así que bueno, podríamos ir sabiendo cosillas. Importante, sé la dificultad de esta pregunta, pero bueno, lo he hecho a sabiendas de que luego la podríamos explicar y de que, jolín, al final hacer este tipo de simulacro y tener la posibilidad de seguir ampliando conocimiento con este tipo de preguntas, pues es fantástico, ¿vale? Así que bueno, aquí está la explicación. Obviamente la respuesta correcta es la C. Sobre las reuniones y deliberaciones del Consejo, A, el Consejo se reunirá en público cuando delibere y vote sobre un proyecto de acto legislativo, correcto. Y B, cada sesión del Consejo se va a dividir en 2 partes, esa estructura que hemos comentado. Una respectiva a deliberaciones sobre los actos legislativos y otra parte de esa reunión, la segunda parte de esa reunión, dedicada a actividades no legislativas. Por lo tanto, la opción correcta es la C. Ambas son correctas, ¿vale? Y bueno, hasta aquí la explicación de esta maravillosa pregunta 28. Bueno, hasta ahora.